Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, ayúdanos con un like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos de invitada a Nicole Wolpert, cofundadora de Sofo, una empresa que se dedica a hacer comida gourmet elaborada con insectos. Hablaremos con Nicole sobre cómo es entrar al mundo de las startup tech, las diferencias entre el ecosistema emprendedor de Israel y México, así como los paradigmas de esos países para un emprendedor. No importa qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a The Keep It Up Show por Entrepreneur. Y yo quiero darle la bienvenida a Nicole Wolpert, que es la cofundadora de Sofo, que es una empresa que ahorita está haciendo productos gourmet a base de insectos. Además de eso, Nicole tiene toda una trayectoria básicamente en Tel Aviv, que es una de las ciudades más innovadoras del mundo, la segunda ciudad más grande de Israel. De hecho, tiene un apodo ahí, ¿no? Es como Wafi Silicon Valley o algo Silicon así. Wadi. Sí, Silicon Valley, ese mero. Y también, pues aquí en México ha sido la directora latinoamericana de Orcam. Y pues básicamente Nicole no solo es una persona muy emprendedora, es una persona que ha trabajado mucho en el ecosistema emprendedor, tanto en México como en Israel. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, gracias. ¿Y tú, Sebas? Bien, también. De hecho, a Nicole ya tuvimos el gusto de tenerla de jueza de Yoda en uno de nuestros eventos Entrepreneur Sí, Disruptive antes del estuvo muy COVID. divertido. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy divertido. Ahora sí que, ¿cuál es tu origen secreto? ¿Cuál es, o sea, en qué momento Nicole decidió, me quiero dedicar al mundo de las startups? Porque antes de ser emprendedora, yo vi que estudiaste en una de las universidades más innovadoras del mundo, llevaste el programa internacional de esa misma universidad, te empezaste a dedicar en todo este ecosistema de startups. ¿Qué fue lo que te llamó del ecosistema emprendedor en su momento? Una buena pregunta, porque al final mi profesión es ser abogada, pero hay algo yo creo que en vivir en Israel. Yo, para los que no saben, nada más para darles un background, yo soy israelí, pero crecí en México y a los 18 años volví a Israel. Donde primero fue de intercambio académico, yo estudiaba en el ITAM Derecho y quería estar ahí un año, pero al final me quedé por más y terminé ahí mi carrera de Derecho. Ahora, viviendo en Tel Aviv, estando en Israel y teniendo a tu alrededor cierto tipo de personas, te adentras mucho al mundo del tech. Por más que no quieras, es algo que es como todos lo están viviendo, ¿no? Es una situación en la que estás en una ciudad en la que todos los días tienes 20 eventos relacionados con tech de diferentes tipos, sobre inversionistas, sobre cómo programar, sobre mil cosas, organizaciones que, por ejemplo, enseñan a programar a mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que se vive mucho alrededor. Yo llegué al mundo del tech cuando, como abogada, ya que estaba haciendo, para ser abogado en Israel necesitas pasantía, necesitas un año de pasantía en un despacho. Entonces yo llegué al despacho de uno de los despachos más grandes de Israel, que se llama Shibboleth, y en Chibolet tienen una práctica muy grande de high-tech. O sea, siendo el Startup Nation o como tú dijiste, el Silicon Valley, que por qué se dice Silicon Valley es porque Valley es Valley en ¿Ok? árabe. Entonces, como hay en Israel los valleys se llaman wadis, entonces ya lo hicieron los Silicon Valley. Lo tropicalizaron. Sí, lo tropicalizaron, exacto. Entonces, yo siendo el Startup Nation, los despachos tienen departamentos muy específicos que se dedican a todo lo que es startups, inversionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los despachos más importantes, el de Shibboleth, y ahí, además de dar un trabajo que es legal, o sea, además de establecer la empresa, además de hacer todos los documentos, contratos necesarios, para atraer a más startups y a más clientes, ellos tienen una posición que se llama Business Development. Entonces, yo tenía esa posición y a mí me pagaba el despacho, pero realmente lo que yo hacía es crear transacciones a través del apoyo a inversionistas o a startups. Entonces, por ejemplo,
llegaba un startup y decía, ¿sabes qué? Queremos establecernos como empresa, estamos buscando tal cosa. Entonces yo les hacía toda la parte muy básica de derecho, ¿no? Pero por otro lado, yo decía, ok, ahora tenemos un startup en esta industria, en este stage, eso es lo que necesitan, ya sea co-founder, ya sea inversionista de cierto tipo, ya sea board member, bueno, hay que buscárselos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? O sea, nosotros, por un lado, como despacho, le dabas un servicio más completo a una startup, la apoyabas en diferentes cosas en lo que ellos necesiten. Y por otro lado, cuando venía un inversionista como Angel o algún venture capital, además de hacerle toda la parte de derecho, de la parte legal, nosotros los apoyamos. O sea, él venía y me decía, no sé, un inversionista Angel me decía, ¿sabes qué? Estoy buscando un startup en esta industria y quiero invertir tanto. Y tengo interés de recibir tanto equity. Y quiero que esté en stage tal y quiero que tal, y quiero que me busques opciones. Entonces yo buscaba en nuestra carta de clientes o buscaba en startups adicionales fuera de la carta de clientes del despacho. Entonces cuando se cerraba una inversión, pues ¿quién ganaba? También los abogados, ¿no? Y el despacho. Entonces ese fue mi trabajo y así es como comencé más o menos a entrar más a detalles que tienen que ver con startup, aún que desde el día que llegué en Israel es todo es la plática de startups, emprendimiento y así. Entonces te hicieron bullying hasta que te volviste parte del ecosistema. Sí, o sea, es como tienes al amigo que tiene su startup, de hecho mi mejor amigo tiene su startup y él le va muy bien y se fue a Nueva York y ahorita de hecho en estos tiempos de incertidumbre de COVID los estoy apoyando Qué con cool. algunas cosas. Entonces, como que siempre tienes así, que esta amiga tiene este startup y que este amigo recibió una inversión y que este está haciendo fundraising y así tienes como constantemente y escuchas constantemente, quieras o no. Oye, qué padre. No me esperaba semejante historia, pero está muy cool, la verdad. Y, ¿no? Y al final te das cuenta, y yo desde el principio sabía que no me iba a dedicar al derecho, Ujú. especialmente cuando hice un poco antes de esa posición de Business Development, y la razón por la cual llegué a ella es porque trabajé en Robus, que es una empresa en Israel que apoya a los despachos en toda la materia de marketing. Entonces, ahí, a comparación en México, tienes el mayor número de abogados per cápita en Israel. Entonces tienes una competencia y no tienes un mercado tan grande. Estamos hablando de 9 millones de personas. Entonces necesitas empujar mucho la parte de marketing, pero también lo necesitas hacer con ciertas reglas de ética que tiene el país. Por eso una empresa como la que yo trabajaba le iba muy bien o le va muy bien, porque pues, hay una necesidad de... Los abogados no saben promocionarse, saben hacer cosas muy específicas. Entonces, yo desde el principio me di cuenta que no soy una persona que ve las cosas desde un punto de vista muy pequeño, o sea, yo veo más como the big picture. Un buen abogado en su naturaleza es una persona que ve mucho los detalles y se queda mucho en los detalles y está ahí, ¿no? Todo en los detalles. Yo soy todo lo contrario. No me quiero dedicar o no me quería dedicar así que si está el font o si lo escribo así o si le pongo esta palabra o sea, eso no me importa. O sea, a mí me importa el por qué se está haciendo. Un contrato es como una forma más necesaria para hacer algo más grande. Ok. Entonces, yo desde el principio me di cuenta que a mí, ahí es cuando me empecé a dar cuenta que no me voy a dedicar a derecho, no voy a ser una abogada normal. Intenté hacer estas posiciones de business development dentro de un despacho y al final dije, también eso es limitante, ¿no? También eso me limita. Entonces quiero salir mucho más, algo mucho más grande y pues es este mundo de los startups, business development en startups, nada que ver con legal. Pues qué cool. Oye, normalmente, digo, yo entiendo que está el hecho de que tú eres de Israel, que tu familia
viene de ahí y todo eso. Pero normalmente, por ejemplo, los mexicanos piensan más en irse a Europa, en irse a Estados Unidos, de intercambio, etcétera. ¿Tú crees que si te hubieras ido, no sé, a Nueva York, a Londres, a Barcelona, como la mayoría de los mexicanos quieren, tu trayectoria hubiera cambiado mucho o de alguna otra forma hubieras acabado haciendo algo similar? A lo mejor no relacionado al tech, pero a lo mejor relacionado a startups, etcétera. Mira, la razón por la que yo fui a Israel es también muy personal. Yo estaba en el ITAM y era feliz en el ITAM. De hecho, hasta el día de hoy amo el ITAM y no por nada Eres regreso en maestra, agosto a ¿no? dar clases, sí. Exacto. Entonces, siempre en the back of my mind está como, ¿qué hubiera pasado si yo tuviera el proceso normal, ¿no? Hubiera salido del ITAM, hubiera salido seguro con buena calificación, digo, o una calificación, no la mejor, pero pues buena. Y probablemente hubiera intentado hacer una maestría en el extranjero, en alguna Ivy League, ¿no? Hubiera gastado un montón de dinero, hubiera hecho un MBA, yo qué sé, ¿no? Entonces, siempre en the back of my mind es como esto, pero por otro lado, el hecho de que no fue así y tuve, porque yo siento que mi naturaleza soy muy de, hubiera ido con el proceso normal, ¿no? El proceso de las personas que van, que empiezan salen bien de la prepa, luego van a la universidad y luego van a una MBA y luego están en una super empresa y, o sea, yo naturalmente probablemente I would fit to that, ¿no? Eh, pero el hecho de que me fui a Israel y llegué a estudiar, aunque yo sabía hebreo, pasar de no haber escrito un ensayo ever a escribir un ensayo sobre penal, o sea, Okay. derecho penal, pues sí es un cambio muy radical y yo sobreviví mi carrera, o sea, yo no siendo una persona tan académica y tan de calificaciones, casi no lo paso, o sea, Okay. casi no termino mi carrera, entonces fue interesante y difícil, obviamente, pero también muy bueno para mí experimentar esta situación de no eres la mejor. A las personas alrededor de mí tenían mejor idioma, ¿no? Tenían un hebreo más alto que yo. Como les dije que hay que hacer un año de internship. Después del estudio, necesitas un año de pasantía y pasar el bar exam. Okay. Para conseguir pasantía hay como una semana en la que estás haciendo y viendo a interviews. Y por mi background, que era un poco diferente, la verdad conseguí muy buenos interviews, pero nadie me aceptó. O sea, Okay. el día en que llaman a todos, a mí nadie me habló. O sea, después de esta semana, a comparación de todos mis compañeros, no tenía pasantía. Y era obvio, porque cuando viene una persona que sabe mejor español, o sea, mejor hebreo, y lo quieres como pasante, no quieres ahorita que haga cosas fuera de out of the box, entonces vas a preferirlo a él, ¿no? Vas a preferir a una chava que tiene como un background medio extraño, que hay un par de idiomas, pero Son más apenas moldeables no. el talento local, ¿no? Básicamente. Exacto, exacto. Entonces, con estas experiencias fui aprendiendo a que mi trayectoria de carrera no es regular, o sea, no es normal. Entonces, siempre aprendí a buscar, siempre lo llamo de backdoor. Si no puedo entrar por la puerta de adelante, voy a O por la encontrar ventana. la ventana por donde brincarle, sí, O romperla. También se vale. o romperla. Aprovecho para decir que Entrepenop no fomenta vandalismo de ningún tipo. No, no. Sofa tampoco. Sí, no, pero es cierto, yo al final llegué al mejor despacho para hacer pasantía. Después de todo esto que no me aceptaron, ¿y por qué? Porque no fui a buscar pasantía, fui a buscar dije, ya no quiero ser abogada, mejor me dedico a esto del business development dentro de despachos. Fui al mejor despacho de Israel, me dijeron, nos interesa tu perfil, pero ¿por qué no haces aquí con nosotros la pasantía, pero la haces diferente? O sea, la haces en Business Development. Y hice, o sea, maté dos pájaros de un tiro, porque un lado hice la pasantía y por otro lado mi pasantía no era de sufrir y de hacer puro derecho y de estar horas haciendo contratos, Ok. sino estuve en eventos, hasta recibí delegaciones chinas
Hablé con startups, hablé con inversionistas. De ahí, por cierto, empecé a trabajar en la aceleradora en la que trabajé en Hybrid. Entonces, luego las cosas se van acomodando mejor de lo que pensaste. Ok, Y eso me pasó a mí, la verdad. qué cool. Lo que decía Steve Jobs de que al final volteas y puedes conectar más fácil los puntos, ¿no? Llegué aquí por esto, y todo Sí, qué cool. sí, exacto. Oye, Nicole, fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso. En el ecosistema y los empresarios, como que todos saben o sabemos que Israel es una potencia en innovación, en tecnología, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando a mí me toca dar pláticas en universidades mexicanas, y va un poquito como lo que te decía de la maestría, cuando les digo, oigan, díganme países innovadores, normalmente se piensa, no sé si es que está demasiado en la cultura mexicana, pero siempre pensamos o en Estados Unidos, que pues hace sentido, está junto, o pensamos en países europeos tipo Alemania, Japón, bueno, Japón en Asia, Así. hasta Francia, que pues, no es tan innovador como, bueno, yo considero que no es tan innovador como Israel, etcétera, pero casi nunca se oye la palabra Israel en cuanto a innovación, a menos de que estés muy en el medio. ¿Por qué crees que sea eso? Siento que tal vez Israel no está en su radar. O sea, aún Israel tiene su parte tech, bla, 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 innovación, todo eso, pero también tiene la parte de las noticias, la parte de los problemas, de los conflictos. Entonces, de alguna manera, si no estás tan metido en este mundo, se te va. O sea, olvidas que existe un Israel y si lo recuerdas, sí, hay una guerra, ¿no? Okay. Entonces creo que eso un poco influye. Lo que sí es que yo cuando trabajaba con Orca, muchas veces me decían así como, así me decían, claro, es Israel, por eso llevas una tecnología, ¿no? Porque en Israel ustedes tienen muchas tecnologías y no sé qué y no sé cuánto. Pero otra vez, esas son tal vez personas que están más relacionadas, yo creo que todavía, y digo, por una buena razón, ¿no? Porque todavía hay conflicto en Israel, no es que no lo haya, solo que como cualquier conflicto no es blanco y negro, es gris. Exacto. Y cuando estás lejos y es como los medios de comunicación, te lo pintan o blanco o negro. No puedes ver la imagen completa de lo que es un conflicto realmente. Que realmente el conflicto israelí, árabe-israelí es muy interesante. Yo siendo israelí, pero de fuera, he podido verlo desde un punto un poco más objetivo que, por ejemplo, un israelí normal. Y estando ahí es muy interesante ver lo complejo que es, lo profundo que es y lo difícil que sería la paz, se puede decir. Tienes que resolver muchísimos problemas antes de que haya una paz relativa. Entonces yo creo que esa parte, los medios de comunicación, todo eso, como que la gente aún piensa, digo, yo cuando estaba en la escuela, que es 15 años, a mí todavía me decían, ay, no, pues Israel, no, en camellos, ¿no? O no te caen bombas cuando vas en la calle, o cosas así. Y fíjate Así que es como, chistoso porque creo hasta siento cierto paralelismo de hermandad con México en eso, porque siempre que llega un extranjero o hablas con alguien que nunca ha estado en México, pues eso lo asocian más con violencia, criminalidad. Cancún es lo único que se acuerdan bonito. Y, sí, y ahorita que dijiste lo del camello, yo me acuerdo, de los burros. sí, exacto. Estuve literal con una canadiense explicándole por 45 minutos porque de verdad no me creía que no íbamos a todos lados en burro, porque pues, lo había visto en Además varias películas. canadiense, que está cerca, Sí, pero no así es digas, como de, oye, si es de Kazajstán, pues te la paso, pero está sí, sí, cerquita. sí, sí. Sí, es justo lo que también yo recibía, es lo que iba a decir, que yo recibía en Israel sobre México. Digo, muchos israelíes viajan después del ejército, entonces saben que está justo Cancún, Playa del Carmen, pero todo lo demás es de Wild West. O sea, no hay cosas, o sea, no,
Aunque sí, otra vez, en Israel porque viajan más, entonces sí tienen una percepción, pero he recibido también de estadounidenses, de personas de fuera, entonces sí. Oye, Nicole, ¿qué tan fácil es? Porque muchas veces se habla sobre los diferentes ecosistemas emprendedores en diferentes países y hay unos que son más fáciles y otros más difíciles de entrar. ¿Qué tan difícil es como extranjero entrar? O sea, si por ejemplo yo quiero llevar Entrepreneur a Israel o alguien quiere, alguno de los que nos está escuchando dice, oye, suena padrísimo Tel Aviv, Israel, quiero ir a emprender ahí porque tengo una idea tech. ¿Qué tan fácil es? Porque, por ejemplo, aquí casi no hay apoyo del gobierno. ¿Qué tanto apoyo hay del Ujú. gobierno israelí a la generación de startups locales e internacionales? Muchas preguntas a la Ay, perdón. vez. No te preocupes. Pues mira, bueno, empecemos con la parte del gobierno. Hay mucho apoyo del gobierno, pero otra vez son para startups específicos, generalmente de Israel. El apoyo del gobierno generalmente te limita cuando quieres pasar los headquarters a otros lados, no puedes. Okay. Está prohibido porque recibiste dinero del gobierno. Y obviamente tienes que pasarte una serie de exámenes para que te acepten, te lo dan y también hay para eso muchas limitaciones. Entonces, esas limitaciones las tienes que tener en mente si tu producto lo quieres tener principalmente en Estados Unidos y si en algún momento te quieres mudar para allá. Entonces, hay empresas que deciden, aunque pueden, no tomar el apoyo del gobierno para evitar que esas limitaciones los limiten, a la redundancia, ¿no? Creo que más bien Israel es un lugar para aprender, porque tienes que estar muy avanzado y con unas ideas, pero bueno, no de este mundo, como para sobresalir como extranjero en Israel. Porque ahí está en el DNA israelí judío, se puede decir, en pensar qué nuevo puedo traer. Pero siempre lo comparo con México, porque muchas veces en México emprender es, bueno, voy a abrir mi panadería. Bueno, voy a hacer una concha corazón. Mira, a mi amiga le va bien, entonces voy a abrir algo igual, ¿no? Los israelíes piensan diferente. Ellos piensan que no hay. ¿Qué proceso ahora es súper lento y cómo lo puedo hacer rápido? ¿Qué necesitan en Estados Unidos que me van a comprar? O sea, nunca piensan ni dentro de su propio mercado, porque el mercado israelí es muy chico, siempre piensan inmediatamente global. Entonces, cuando ellos checan, por ejemplo, que tengo una idea, voy a checar no si hay una competencia en Israel. Primero checo si hay una competencia Estados Unidos, Europa. Eso es algo que, por ejemplo, el mexicano teniendo un mercado tan grande de tantas personas, un mercado interno, obviamente para ciertos productos, pero sí hay un mercado interno, muchas veces no tienen esa visión global. Luego, cuando empiezan a crecer y cuando, ok, ya piensan global. Aunque está bien, digo, no digo que está mal, pero eso te permite que luego llegas al global ya conociendo lo que hay. Es ok, sé que esta es mi competencia, pero yo lo hago mejor. En vez de, bueno, ya lo hice, en México va bien, bueno, lo hago en Estados Unidos, ups, hay competencia, ups, es súper difícil, ups, el FDA, ups, esto, mejor me quedo en México. Percepción global le ha permitido a muchos startups crecer globalmente en Israel porque es desde el día uno. Lo mismo también de las ideas, o sea, puedes tener una súper idea, pero en Israel probablemente ya la pensaron, o sea, suena muy mal, pero cuando tú tienes una idea en general, o sea, se sabe que cuando a ti te llega una idea ya 7 personas la pensaron, algo así. El hecho de que la gente esté constantemente pensando en qué pueden innovar, esa es la razón por la que han sido tan, puede decir, exitosos en creación de ideas, en creación de empresas y de startups. Y por eso, para mí, imaginar a una persona de fuera que diga, yo tengo una gran idea, quiero venir a Israel, a ver, no tienes el mercado, probablemente la idea, pues, o ya alguien la pensó o ya la están haciendo en Estados Unidos. Es muy caro Israel, entonces, si tienes un startup, mejor quédate en México donde tus gastos son menores
en todo, desde developer hasta lo que tú quieras. Aquí los gastos son menores. De hecho, yo creo que es una gran idea los que tienen ideas en Israel, traérselos a México para que los desarrollen aquí con gastos menores, con developers locales, dando trabajo y creando oportunidades desde México, ¿no? La forma opuesta lo veo extraño, se me hace extraño, no se me hace natural. Claro que cualquier persona que pues, tiene algo y se le antoja, pues, lo puede intentar. Creo que Israel es un lugar muy bueno para venir a aprender, a ir a estos eventos de innovación. Claro que muchas veces los eventos son en hebreo, entonces hay que tener eso en cuenta. También hay muchos en inglés, eso sí, para conocer gente que emprende, para disfrutar de Tel Aviv, ¿no? Que es muchos jóvenes. Yo vería como un lugar de, voy a ir a aprender y luego regreso y pienso cómo lo llevo a mi negocio, cómo lo llevo al mercado mexicano. Lo que sí creo que hay en el mercado mexicano que no creo que hay o sea, no lo veo tanto en Israel, es que aquí tenemos los problemas. ¿Sí? Y más que nada problemas sociales, que yo rotundamente pienso que pueden ser resueltos con tecnología y con ideas de innovación. Digo, no fácil, pero creo que puede ser todos los emprendimientos sociales. Así como dicen que en Silicon Valley la gente emprende y dice que resuelve problemas sociales, pero ni conocen el problema. Aquí como mexicanos y en México tenemos una oportunidad, yo sí lo veo como oportunidad, de conocer realmente lo que es un problema profundo social y verlo desde una gama muy diversa. Tú ves un problema como niños en la calle y no es el problema niños en la calle, es la violencia, son las drogas, son las familias que están completamente rotas, son mafias, son esto, el otro, el otro, el otro. Estas cosas no las ves tan fuerte en Israel porque es un país de primer mundo. Ahí la gente pobre tiene que comer. Ok. La mayoría, obviamente, hay excepciones. Oye, Nicole, y por ejemplo, en un tema más personal, ¿en algún momento has sentido, no sé, que has tenido una gran caída, te has sentido hundida, en algún momento has tenido alguna situación que dices, híjole, no sé ni cómo me metí aquí ni cómo voy a salir y qué aprendiste de ella? Tu mayor reto, por Eh, así decirlo. Uno de los grandes retos profesionales que tuve es Orcam, que fui la directora de Latinoamérica. Israelíes como israelíes, yo nunca había hecho un trabajo así, pero vieron la oportunidad, la empresa vio la oportunidad porque yo me regresaba a México y dijeron, pues lo intentamos, ¿no? Pero fue así de, pues te empujamos y desde 2 metros al agua y ahí le aprendes a nadar. Tuve literal 2 semanas de entrenamiento en la empresa y eso que es porque o sea, yo tenía planeado irme a ver a unos amigos en Ámsterdam y París y lo cancelé porque dije, a ver, tengo solo 2 semanas antes de que tengo un boleto a México y ya dejo Israel para mucho tiempo y no voy a poder estar con la empresa y necesito estar con la empresa. Entonces cancelé ese viaje y tuve 2 semanas, aunque el nuevo jefe me dijo, ay, X, súbete. Y yo, no, me quedo. Este, y entonces poco a poco te das cuenta cuánto no sabes, ¿no? Y cuánto ellos tampoco saben porque nunca estuvieron en este mercado y apenas saben hablar español. Y fueron muchos obstáculos al mismo tiempo. Y no es un momento específico, es todo la posición, ¿no? De estar en esa posición que fue muy interesante. Fue creo que la mejor escuela de mi vida, fue la mejor escuela de mi vida, no creo. Tenía problemas desde o sea, el producto y sus problemas técnicos, tenía problemas de la mentalidad de mis distribuidores o encontrar distribuidores buenos y tener una buena conversación. Son cosas que nunca en la vida había hecho y de repente tengo que hacerlas, negociaciones de compras de miles de dólares, trabajos con gobiernos, o sea, cómo haces que el gobierno quiera comprar tu producto para la gente con discapacidad.
y son gobiernos difíciles porque en general no tienen dinero y en general no tienen un apoyo ni al ciudadano normal sin discapacidad. Entonces, había muchos frentes. Además de que yo casi no estaba en casa en México. No estuve, en el 2019 no estuve 2 semanas seguidas en México. Estaba viajando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando tienes tantos frentes, además comunicación con la empresa, que me den las cosas que necesito, creación de contenido, logística de meter el producto a cada país, tenía 11 países, 14 distribuidores, cada uno con sus problemas, cada país con sus complicaciones y diferencias. Entonces era como muchos challenges en diferentes niveles que por un lado era emocionante porque yo me despertaba y a ver qué pasa hoy. Pero por otro lado, como es tanto el problema, tanto los territorios, tanto que hacer, entonces sientes que más bien estás apagando fogatas, ¿no? En todos lados, apagando fuegos y no realmente desarrollando como tal un mercado, pero eso justo, esa flexibilidad de poder hacer esto y el otro a mí me encantó, ¿no? Me encantó. Eh, pero sí estuvo muy difícil. O sea, además de que me cansé físicamente, fue cansancio emocional y además mis resultados de venta al final no eran tan increíbles como para decir por qué, por todos estos problemas, obviamente. Entonces, como que sientes no estoy logrando, estoy haciendo tanto, pero ¿y el éxito? ¿Sabes? Como que el éxito, entonces vas aprendiendo que el éxito viene en diferentes colores y sabores, ¿no? Y hay que saber apreciar los éxitos de diferentes formas. Y eso fue muy difícil. Y yo creo que ahora con el COVID, todavía estoy aprendiendo cómo lidiar con esto, porque un día me despierto de mal humor, otro día soy una persona que siempre ve el futuro y en estos tiempos es cuando hay incertidumbre y no sabes qué ver en el futuro. No sabes cómo vamos a salir de esto. Entonces siento que ese es un obstáculo muy diferente al que yo tuve el año pasado, muy diferente, porque es todo lo contrario. En vez de estar viajando, estoy sentada en casa. Pues sí, eso yo lo veo como dos de las cosas profesionales que he vivido. Oye, muy cool todo. Oye, y antes de que acabemos con tu emprendimiento actual, con Sofo, la verdad es que por las tendencias macroeconómicas, el consumo, la cantidad de personas, yo creo que el futuro es la comida a base de insectos. Y me da risa porque muchas veces, no lo digo por Sofo en particular, pero cuando digo, tenemos este emprendedor que hace X comida basada en insectos, mucha gente se queda con cara de, a base de insectos, sí. Ahí la gente se lo come y yo, pues somos mexicanos, o sea, comemos chapulines, comemos grillos, el mezcal tiene un gusano o un alacrán, etcétera. Entonces me da mucha curiosidad. Para los que no sepan, la comida de eso fue tipo gourmet. No la he podido probar, pero se ve muy buena, al menos en las fotos. No sé si nos quieras contar un poquito sobre cómo llegaron aquí, el cambio de sector, todas esas cosas. Antes que nada, Sofo es una empresa de botanas de gusano y sales de gusano. Ahora, ¿cómo se llegó o cómo yo llegué a eso? Más que nada, mi papá es el que ha estado creciendo gusanos en su granja en Cancún. En estos 2 años que yo estuve en Sofo, justo fueron esos 2 años que lo fundó, creció, de hecho creció varios insectos y decidió irse por el Sofoba morios, que es ese tipo de gusano, por diferentes razones, la facilidad en la que crecen, el poco agua que necesitan, poco espacio que necesitan, también el sabor le gustó, entonces decidió como cerrarse en ese tipo de insecto, intentó grillos, intentó también ese insecto que luego salió que come plástico, por ejemplo, los grillos necesitan más agua, necesitan más espacio porque necesitan brincar. Ellos querían realmente llegar al mejor insecto. La razón por la que estaba buscando un insecto es porque mi papá tiene un negocio de fispa, que es con los pescaditos que te comen los pies. Claro. Entonces querían buscar una comida para estos peces que, bueno, que ellos mismos la crezcan. Y entonces de repente se dieron cuenta que estos gusanos son buenos para comer, o se empezaron a investigar y
dieron cuenta que es uno de los 10 insectos recomendables para el consumo humano. Y empezaron a hacer experimentos de cómo prepararlos, de cómo darles sabor, de cómo hacerlos ricos, etcétera. Entonces, realmente en agosto del 2019 es cuando empiezan a vender y tuvieron gran rentabilidad. Yo termino en Orcam en diciembre del 2019, entonces en enero del 2020 yo entro a Sofo. La razón por la que entro a Sofo es porque uno, me encanta el producto, me encanta también justo esta parte de alguna manera social, porque estás creando comida, la comida del futuro. Y la idea era empezar a volver a Sofo a una startup tal cual para poder aceptar inversión y para poder empezar a hacer pruebas en cosas mucho más serias. Por ejemplo, en México, así como dices que los mexicanos comen insectos, es cierto, en México tal vez alguien te hace como, ay, no sé si probarlo, pero al final lo prueban y al final les encanta y al final hasta o sea, tengo amigos que están como drogadictos con estos. Yo Pero siempre que además voy a son, Cocoyoc, me paso al mercado de Huastepec y me compro una bolsa así de chapulines con chile y limón. Uf. sí, y además es realmente saludable. Tienen mucha cantidad de proteína, grasas que son buenas, no tienes todo lo que es o sea, carbohidratos buenos también, no tienes gluten, no tienes azúcares, todas estas cosas. Entonces, nuestro gusano, ya que lo comes, tiene 45% de proteína, que pues una bolsita es buenísima para cuando sales de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, y en general es un buen snack, es un snack saludable, pero sí, ya que yo entré, yo dije, a ver, amigos, pero los estadounidenses no, o sea, no, simplemente, de hecho tuvimos una situación en la que lo estábamos vendiendo por Cozumel, que llegó un crucero y dijimos, no, pues, o sea, la gente ni lo quiso tocar, ¿no? Y es entendible. En Israel lo mismo, o sea, cuando tienes como todo lo que es el mundo western, Europa, Estados Unidos, no comen. Asia sí comen insectos y todo, pero pues ellos tienen sus propios insectos. Entonces, sí necesitamos crear un producto que no se vea como insecto, porque actualmente son chips que se ven como insecto. Entonces, con triturarlos y hacer los chips, ¿no? Puede Ok. ya ser otra cosa. Entonces, la idea antes de todo el COVID fue justo hacer una transición de ser una empresa tradicional a una empresa tipo startup para que nuestra estructura legal sea capaz de recibir inversiones de inversionistas, valga la redundancia, porque hay mucha gente interesada en el producto, ¿no? Que quieren invertir, pero necesitamos justo esa estructura legal. Y por otro lado, entender hacia dónde lo queremos llevar, porque hay dos caminos, o sea, lo puedes llevar por un camino de creación de más productos a consumidor, hamburguesa, chips, tal, todo a base de gusano, o puedes llevarlo a extracción de proteína a través de un proceso un poco más químico. Entonces, se puede decir, clientes son empresas muy grandes, por ejemplo, de comida. Entonces, eso es lo que estamos planeando y lamentablemente está en hold por todo lo del COVID, porque nuestro producto se puede comprar online. Actualmente estamos en las europeas de Cancún y las europeas de Ciudad de México, pero no, en la Ciudad de México, por ejemplo, no se conoce tanto como en Ok. Cancún, porque apenas en marzo y fue de hecho a mediados o finales de marzo que entramos a las europeas Ciudad de México. Cuando y más ahora en estas situaciones que entras al súper para comprar lo que necesitas, no para andar ahí caminando, o pides Rappi porque buscas algo específico. Entonces, las ventas sí las hemos tenido y las seguimos teniendo, pero no en ese nivel. Entonces, actualmente estamos como en mode supervivencia. Ok. Queremos salir de esto, sí, también mucho de nuestra empresa estaba basada en otra empresa que es de turismo, entonces que Que obviamente ahorita la pues con el industria no turismo, está. sí, entonces pues ojalá salgamos de esto y ojalá podamos retomar
como el crecimiento, pero pues no sé qué decirte al respecto. Ah, yo estoy seguro de que van a salir y que, o sea, te agradezco la vulnerabilidad, más que nada porque pues, son tiempos difíciles para todos y que justamente la innovación y ser un chingón, como Nicole obviamente es, siempre viene bien en esta época. Oye, perdón, dime. No, sí, la verdad es que tienes que entender con tus capacidades actualmente qué puedes hacer, ¿no? Yo me acuerdo, tuve una llamada con unos estudiantes del TEC, también tipo entrevista. Justo había una chica que me decía que sus papás tienen una fábrica de plásticos y que ahora no tienen trabajo y no sé qué y no sé cuánto y qué le recomiendo hacer. Y que pues lo que te recomiendo hacer es entender, o sea, es lo obvio, ¿no? Que es para mí lo obvio, ¿no? Pero me imagino que es un poco difícil cuando tienes tu empresa por tantos años haciendo algo específico y que de repente, ¡bam!, te va todo, ¿no? Entonces, en estas situaciones de dificultades, cuando más hay que hablar con la innovación, pero también con el mercado. A mí, hoy en día utilizan el nombre, la palabra innovación, bueno, ya la violaron por todos lados a la pobre palabra. No, en serio, o sea, ya es como para todo. O emprendimiento. Ay, yo tengo mi emprendimiento, soy entrepreneur. ¿Qué hiciste? No, pues tengo una joyería. Y yo, bueno, ok. O sea, para mí emprendimiento es innovación real, ¿sabes? O sea, es algo realmente fuera de la caja o que no existe o que cambia un proceso de manera radical. No es una panadería más con que hacen una concha más, ¿no? Okay. Pero bueno, ese es obviamente un emprendimiento, si lo hablas así, pues sí, esa es la definición, ¿no? Algo que tú pones, ¿no? Algo que es tuyo, tu propio negocio, una pyme, se puede decir. Sí. Pero suena más sexy emprendimiento que pyme. Ajá, soy un emprendedor. Ok, está bien, ¿qué haces, no? Entonces, creo que cada uno tiene que desde su punto de vista en estos momentos decir, pues, ¿qué puedo hacer diferente, no? Les voy a decir, o sea, seguro no es hacer máscaras, amigos, porque máscaras ya lo está haciendo hasta el de la esquina de mi casa, pero sí, por ejemplo, a esta chica que tenía toda una fábrica que hace un producto, pues puedes desarrollar. Nosotros, por ejemplo, mi papá es odontólogo también, entonces desarrolló como un shield, se le llama Doctor Shield, que es como una mesita que, que da como una protección más entre el paciente y el doctor. Y entonces Okay. la puedes mover gradual, altura, todo esto. Eso es algo que lo inventó ahora y lo estamos intentando vender ahora. Ahora, no somos una fábrica de plástico. Si tuviéramos una fábrica de plástico, tal vez hubiéramos podido crear más en mejor, o sea, que no sea de madera, sino que sea de metal, ¿no? Entonces, nos costaría tal vez menos la producción. Entonces, esa es la forma de pensar, ¿ok? ¿Qué tengo yo que puedo ofrecer que hay una necesidad? Y eso es la base de toda innovación. Buscar la necesidad, buscar el problema y pensar cómo lo vas a resolver. Okay. Y ahora, aunque los problemas son muy específicos, pues podemos utilizar esa técnica. Está increíble todo. Nada más para terminar, aprovecho para comentarte que eres la primera invitada de la historia de The Keep It Up Show. ¡Wow! ¡Qué Estamos honor! estrenando podcast. Entonces, pero en cada episodio queremos concluir con 3 sís y 3 nos, que son consejos del ponente a la audiencia, a los futuros emprendedores, que es básicamente 3 cosas que crees que un emprendedor o un innovador tiene que tener sí o sí, y 3 cosas que ahora sí que las eviten como la plaga. No sé si me expliqué Ok, bien. entonces empecemos con lo positivo. Va, me parece bien. Yo creo Nos viene bien. que uno, el equipo y la forma en que interactúa un equipo de una startup es esencial, es esencial. También si eres uno,
es importante que tengas tus mentores o que tengas alguien que te pueda dar la crítica constructiva para que puedas crecer. Un equipo no es somos best friends, para nada. Un equipo, cada uno tiene los skills y nos complementamos y sabemos comunicarnos como se debe, y por eso entre amigos luego es difícil porque, o sea, obviamente te tienes que caerte bien la persona, ¿no? Pero luego entre amigos no te sientes con la confianza o con la de decir las cosas tal cual son. Y eso, en muchas veces, los inversionistas no están invirtiendo en tu idea. Tu idea no existe, es una idea. O tu producto no existe, es un prototipo. Eh, Invierten en el equipo, invierten en las personas que ven trabajando juntas. Y sin ni siquiera tener nada. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta de quién escoges para tu equipo de startup. Entonces sí, un equipo fuerte, que es lo que comenté ahorita, lo que yo creo que es un equipo fuerte. 2, tener una perspectiva real de las cosas. Muchas veces los emprendedores están tan enamorados de su idea que uno no saben recibir crítica, que eso es el no saben recibir crítica. Okay. No saben ver la realidad tal cual, o sea, ven otro producto y entonces dicen, no, pues hace lo mismo, pero yo lo hago mejor. ¿Cómo sabes que lo haces mejor? O sea, ser crítico contigo mismo en el sentido de, si vas a crear algo real, tienes que ver a tu competencia en la cara. Entonces, en ese sentido, tener una conciencia real de lo que te rodea y de tu competencia es creo que muy, muy esencial. 3, ser dinámicos. Está muy relacionado con lo que dije anteriormente. Muchas veces tú empiezas con una idea y al final tu idea cambió radicalmente. Lo vi mucho en la aceleradora. Empezaban con una idea, era una buena idea, pero luego checaban el mercado y el mercado les decía, no, amigos, no es por ahí. O van a tener dinero en 10 años, pues háganle como le hagan, le tienen que checar cómo van a sobrevivir 10 años, y cuánto tienen que gastar y cuánto tienen. Entonces es muy importante en ese sentido, sí ser dinámicos y sí ser capaces de cambiar. Y voy a seguir con el sí, porque creo que en el sí hay el no. Entonces, Okay. Está perfecto. sí, yo creo que en el sí hay el no. Pues no, que es algo que a mí me dificulta mucho con las personas, es la arrogancia, ¿no? Okay. Es esa arrogancia que luego tiene la gente de no escuchar lo que les están diciendo, no escuchar lo que, las críticas, no escuchar. Entonces yo diría, no, amigos, sea claro, tienen una idea, piensan que es la mejor idea del mundo, bien por ustedes, o sea, no quiero que desilusionen o digan, no, yo no puedo hacer esto y no es una buena idea, lo que sea. Sí quiero que sigan con la idea, pero quiero que sean reales y quiero que sean honestos consigo mismos. Y arrogancia es lo peor cuando creo que una de las cosas más importantes es pedir muchos consejos de personas que ya están más adelante. Pedir, no recibir. O sea, puedes recibir mucha información de otras personas, pero ya llevarlo a cabo es otra cosa. O sea, no tienes que escuchar a todos, pero sí tienes que estar abierto a escuchar a todos. Entonces, hay gente que ha estado probablemente más que ustedes en un mercado. Hay gente que probablemente ya emprendieron más que ustedes. Hay gente que lo ven desde el punto de vista diferente. Hay gente que vive en el problema que ustedes están intentando resolver. Hay gente mucho, y qué bueno, o sea, no somos todopoderosos y sabemos todo y cada uno sabe todo. No debería de ser así. Entonces, estén abiertos a esas cosas que las personas les dicen, y ya que lo reciban y lo entiendan, ya pueden tomar sus decisiones como ustedes quieran sobre su negocio. Y no sé cuánto sí y cuánto no llevo, pero pues bueno, si me hubieras dicho anteriormente que yo tengo que pensar en eso, probablemente lo hubiera tenido más ordenado. Perdón, pero mira, la idea es que salga lo más natural posible y creo que son muy buenos consejos, tanto de lo que tienes que hacer como de lo que no. Oye, Nicole, pues nada, muchísimas gracias por esta plática. Si alguien quisiera comunicarse contigo, digo,
o saber un poquito más de Sofo, ¿cómo los pueden buscar en redes? Bueno, de Sofo, pues tenemos Sofo MX en Instagram y en Facebook, y ahora estamos haciendo la página de internet. Y sobre mí, si me quieren escribir o cualquier duda, es mi nombre, Nicole, Nikol, punto con K, sin C. Nikol.Wolpert, WOLPER de Ricardo, T de Tango, tengo que decirlo por mi R, y @gmail.com. Entonces, Asegúrense, bueno, chicos, de que sea la Nicole Wolpert correcta, porque seguramente hay muchas en México. sí, seguramente. Muchísimas gracias por todo, Nicole. Hola de nuevo, les dejo en la caja de descripción las redes y datos de contactos de Sofo y de Nicole. Por favor, apóyennos con un like tanto en el video como en las redes sociales de ambas empresas, porque esto nos ayuda a seguir democratizando el pensamiento emprendedor y a traer a diferentes expertos increíbles que nos comparten todo su conocimiento. Y como decimos en el programa, keep it up.